amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Partido Revolucionario Institucional aquí en la capital de la República señala que en este proceso electoral resurgirá aquí en la Ciudad de México. Dice que sus propuestas son distintas, con caras limpias y manos de trabajo para seguir construyendo el cambio nacional. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal. Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Olvera Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. El PRI en el DF era un fantasma, terminó como que creciendo un poquito. Los perredistas se quedaron con el aparato corporativo del PRI. Y bueno, pues a ustedes ahí les dejaron incluso algunos personajes bastante difícil de presentar. ¿Cómo reconstruye el PRI su imagen en el Distrito Federal? Reconectándose con la agenda de la ciudad. Hace 18 años no solo perdimos la jefatura de gobierno, nos desconectamos del tiempo de los ciudadanos. Era un ritmo diferente el del PRI. El PRI en el DF era un espacio donde se acomodaban los actores políticos que no cabían en sus estados. Entonces, yo hice mi primera campaña, lo he dicho, con Sócrates Rizzo en Magdalena Contreras, que de ahí salió alcalde y luego gobernador de Nuevo León. Faltaba un trabajo de hacer una clase política local, muy urbana, muy compenetrada con los temas de la capital, y creo que ahora la tenemos. 18 años de ser oposición nos permiten ahora presentar una opción y una alternativa en la ciudad diferente, caras y rostros nuevos, la mayoría menores a 35 años, que están participando por primera ocasión en una elección, o sea, no son chapulines que han pasado de delegados a diputados locales a diputados federales como la mayoría de los candidatos del partido que hoy gobierna, y sobre todo se forjaron en la brega de la oposición. O sea, saben hacer trabajo político en la adversidad y tienen formación académica y trabajo profesional para subsistir. Hay una nueva militancia en el PRI del Distrito Federal y hay nuevas propuestas. Ahora, hay figuras que se quedaron, todo el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez, de líderes de ambulantes, etcétera, que siguen pegados a la estructura del partido sin tener mucho peso, pero no se pueden ustedes deshacer de esa parte. Cuauhtémoc está suspendido en sus derechos como militante. Hay organizaciones sociales que han participado y que hoy están teniendo planteamientos de avanzada. Si lo dices, por ejemplo, por Alejandra Barrios, que está haciendo una de las campañas más atractivas en la delegación Cuauhtémoc. Ella ha presentado un programa, un proyecto de reordenamiento del comercio en vía pública y la reactivación económica en la Cuauhtémoc, donde no haya moches, extorsión, haya plazas de comercio donde puedan vender y haya un ordenamiento de las vendimias, de las fiestas populares, que ha sido una tradición histórica, pero no un establecimiento permanente en la vía pública. Esas son las nuevas propuestas de los que se quedaron. Los que se fueron, pues habría que revisar cuál es su actitud en su contubernio con el gobierno de la ciudad o con el Partido de la Revolución Democrática en delegaciones en donde por tinacos, despensas, tarjetas y una serie de prebendas están aceitando una maquinaria silenciosa que quieren operar el 7 de junio. No nos vamos a dejar. Como le decían antes ustedes, como quien dice. Digo, nosotros estamos en un proceso democrático en la ciudad diferente. Son oposición. No te diría como decían antes aquí, agarra lo que te das, pero vota por el PRI. Sino lo que diría ahora, sin lugar a dudas, es que el clientelismo es malo. El corporativismo no, pero el clientelismo, el otorgar una prebenda a cambio de, o presionar o coaccionar el voto, de alguna manera, sí, eso sí, no lo compartimos, lo denunciamos y lo señalamos como PRI en el DF hacia los gobiernos delegacionales. Mauricio, hace 3 años estaba realmente imposible imaginarse un escenario en donde cualquier otro partido de oposición tuviera chance con un jefe de gobierno que ganó casi con el 70% de la intención de voto. Está difícil de veras imaginarse un escenario en donde ahora sí la competencia, no entre 3, pero entre 4 partidos, es factible. Es factible no solamente en los diputados locales, los diputados federales, las propias delegaciones. Aprovechar esa coyuntura, si se desperdicia esta, nos vamos otros 18 años por lo menos. Mira, Ernesto, yo creo que esta ciudad ya no se puede gobernar por un solo partido político, ni de manera vertical. Que la pluralidad llegó para quedarse y que en ese sentido hay que gestionar la forma de construir acuerdos en esa pluralidad, que es lo que no ha sabido hacer el PRD en la capital de la República, ante una izquierda dividida. Morena salió de ahí, Movimiento Ciudadano, o sea, le dieron cuadros para todos los partidos de izquierda, ahora en esta fragmentación.
creo que la opción electoral, la alternativa, el retador, es la alianza PRI-Partido Verde. Es la que está haciendo segundos lugares en todas las delegaciones y primero en algunas. Pero cuando tengamos ya gobierno, yo lo que creo es que esta pluralidad va a tener que ser gestionada de manera diferente. Porque hoy han construido mayorías artificiales en la Asamblea Legislativa, o comprando diputados con agenda o con promesas. No han tenido mayoría el PRD desde hace 2 legislaturas, pero la ha construido ahí de alguna manera extraña. Hoy la Asamblea Legislativa no la tendrá. Seguramente no habrá cargo completo. Habrá un órgano que sí controle al Ejecutivo, al Judicial, que sea representación de los ciudadanos. Se paró la reforma política, pero requerimos un esquema que facilite ese gobierno en la pluralidad, porque si no, no vamos a tener posibilidad de construir alternativas. Y lo que tú señalas es muy importante. La competencia y la alternancia genera mejores gobiernos de manera natural, porque los que creían que no podían perder, pueden perder y tienen que ser mejores, y los que queremos ganar tenemos que ofrecer mejores propuestas. A mí me gusta el escenario, y es un escenario en el que podemos aprovechar el PRI y el Partido Verde. Yo coincido contigo, efectivamente la competencia va mejorando las cosas porque los gobiernos tienen que empezar a funcionar, porque de otra manera pierden y no se van a poder quedar. Esto ya lo vimos a nivel nacional, afortunadamente, pero hay muchas entidades donde esto no ha ocurrido igual. Y el caso del Distrito Federal es muy interesante porque efectivamente pasa a manos de otro partido, el PRD, y empieza a reproducir estas mismas vicios que teníamos anteriormente a nivel nacional. El Distrito Federal tiene de todo, tiene colonias o zonas en donde hay pues muy alto poder adquisitivo y otras en donde la situación es más complicada. Y esto lo que ha hecho el PRD es irse concentrando en estos grupos de población con menos ingreso y efectivamente usar estas técnicas clientelares. Ese ha sido en general su operación. Y se fueron olvidando de la clase media, que en la ciudad es importante. O de la izquierda. Y el PAN y el PRI podrían haber tenido ahí un mercado y no lo han aprovechado. ¿Cómo están pensando ustedes acercarse más a esta clase media o van a competir por el PRD para pues recuperar estos espacios tradicionales corporativos y clientelares? Primero, sobre tu primera afirmación, Macario, solo 2 capitales de estados no han tenido alternancia, Chilpancingo y Pachuca. ¿No? Creo que no ha habido alternancia en esas 2, si no mal recuerdo. En el Chilpancingo no hay ni estado, pero es otro problema. Y vamos a ganar en Guerrero. Complicada la situación, pero yo creo que Héctor Astudillo va a tener un buen resultado. 2, solo 100 municipios no han tenido alternancia en el país, poco menos de 100 municipios, de los 2.400. O sea, sí ha habido un cambio político en México importante, y ha habido alternancias, y ha habido debilidades y fortalezas. Yo creo que en el DF lo que falta es un rediseño institucional para no tener virreyes, caciques, que creen que pueden heredar a la esposa, a la novia, al primo, al cuñado, el cargo. Ve en varias delegaciones cómo van las esposas o las parejas sentimentales de algunos excandidatos o gobernantes del PRD. Primero fueron los líderes de izquierda, luego los líderes sociales, y luego ya degradaron el linaje. Pero ahí en lo que señala Macario de la clase media, la segunda parte, en la clase media, yo estoy convencido de que con políticas diferentes podemos acercarnos a resolver lo que esa clase media quiere. Ayer estuve con Xu Tenorio, donde presentó 3 proyectos muy concretos que se pueden desarrollar en la Benito Juárez y que no se han podido cristalizar en materia de movilidad, de densificación con orden en una delegación en la que explotaron los departamentos sin servicios, sin cajones de estacionamiento, con propuestas cercanas a esa clase media que nos permitan resolver esos problemas que son los que ellos están pidiendo: seguridad, servicios públicos, el bache, la luz, el agua, el drenaje, que se le resuelva y en un tiempo perentorio, no puede ser en un mes. En Coajimalpa resolvíamos los baches en 3 horas con Adrián Rubalcaba. Y por último, lo que también quieren es movilidad. Son los 3 temas en la ciudad, aparte del crecimiento económico, que es una ciudad que se estancó, que está administrada, pero no está bien gobernada. Ahora, este tema que planteaste, y lo plantean muchos, ahora todos están contra los chapulines, o estos políticos que brincan de un cargo a otro. Pero yo creo que más allá de un problema de oportunismo de determinados políticos, tiene que ver con una legislación que al impedir la reelección hace que el político, lo vemos en distintos países donde hay, trata de mantenerse y se mantiene por largo tiempo en modelos democráticos, pero aquí al cancelar la opción propia del
de lo que sería volver a presentarse ante un electorado, te genera este tipo de situaciones. Entiendo que cuando brincan de un partido a otro, puedes pensar en ese modelo de oportunismo, pero aquí estamos ante una realidad que mientras los espacios permanezcan bloqueados cada 3 o cada 6 años, lo que sea, va a ser imposible terminar con esto. Sí, hay chapulines y tránsfugas, o chapulinzotes, como decía alguna caricatura setentera. Yo creo seriamente que la reelección va a permitir profesionalizar, pues la reelección es especialización en un espacio, no estar brincando de uno a otro. No estar pasando de asambleísta a diputado federal si no lo y permites, luego brincas, a jefe delegacional. No hay otra. Tendremos en el 18 la reelección. Por eso la necesidad de la reforma política, para que haya un nuevo diseño institucional, que la reelección sea un mecanismo de rendición de cuentas, de premio y castigo, pero que no sea un mecanismo para enquistar a virreyes caciques locales que se creen dueños de los aparatos delegacionales y que los aceitan cada 3 años con compras anticipadas del voto de 800 pesos al mes para cobrarlos cada 3 y permanecer en ese ejercicio malo de gobierno, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos que tener un diseño institucional que fomente la especialización, que garantice la continuidad de buenos gobiernos, pero que también exija y castigue los errores de los gobiernos y que no permita que se utilicen recursos públicos de manera ilegal o que se desvíen para generar clientelas electorales. Mauricio, no sé por qué, pero los mexicanos estamos reñidos con la planeación de largo plazo y es difícil encontrarse 1 o 2 ciudades en todo el país que tengan una planeación para los siguientes 50 años. Así es. Han cambiado brutalmente las reglas de uso de suelo. Y en ese contexto, pues básicamente lo que se dice es las ciudades ya no se pueden expandir horizontalmente, vamos a hacerlas verticalmente. Y al mismo tiempo es prácticamente imposible en una ciudad como México construir verticalmente. Están los vecinos, están los delegados, están las reglas, es imposible, imposible. Y en ese contexto, antes que movilidad, la gente pide casa. ¿En dónde voy a vivir? O coche, qué extraño. O coche también, pero pues bueno, en una ciudad como esta, sin una visión de largo plazo, ¿cómo hacerle? Eso de los coches, cuidado que hay uno que anda ofrece coches, un candidato de ustedes ahí. No. Ese tema no es correcto, pero Bueno. quiero señalar puntualmente que nos reunimos hace unos días con un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que se llama la iniciativa Yo Me Muevo. Es un hashtag que tiene a muchas organizaciones que están planteando efectivamente una ciudad más densa, más interconectada, más sustentable, más eficiente, más eficaz, desincentivar el uso del automóvil. Más metros de metro y menos metros de segundos pisos, la bicicleta, el respeto al peatón. Creo que tiene que haber una planeación, y regreso a tu primera reflexión. Esta ciudad no tiene una hoja de ruta a 10 o 15 años. No hay. ¿Ustedes conocen el plan de desarrollo de Miguel Ángel Mancera para sus 6 años de gobierno? ¿Saben cuál es su programa de justicia, de transporte? No lo hay, ni siquiera para el periodo de los 6 años. Yo creo que en la elección podemos debatir, confrontarnos, disputarnos el electorado, pero también podemos construir consensos, acuerdos y elementos que le den una hoja de ruta a la ciudad. Si esta elección no es parte de la solución de los problemas de la gente, va a valer gorro. Digamos, si podemos ponernos de acuerdo en 10 cosas que todos los partidos podamos impulsar en 10 años, una hoja de ruta como la tiene Barcelona, como la tiene Bogotá, la tienen algunas ciudades, a ver, pongámonos de acuerdo a 10 años, qué es lo que podemos impulsar y lo firmamos todos para que esté quien esté, tengamos una perspectiva. Una dificultad para lograr eso sería tratar de entender qué es lo que los capitalinos quieren. Esta ciudad es muy especial. Sí, en claro. materia social hay una visión muy liberal aquí, las parejas del mismo género, aborto, etcétera. Mientras que en materia económica esta ciudad es profundamente retrógrada. Esa es en parte la razón por la cual está estancada desde hace 40 años y va perdiendo tamaño con respecto al resto del país. ¿Cómo hacerle para tratar de tener una idea clara? Porque pues, para poder ponerse de acuerdo 10 partidos habría que entender qué quiere la ciudad. Yo le apostaba a la Constitución, a que tuviéramos un constituyente en la reforma política y hubiera un capítulo económico, un capítulo de derechos, que fuera una hoja de ruta para la ciudad. Si se posterga mucho tiempo más, tenemos que establecer un mecanismo que pueda participar y pueda articular estos espacios. Está el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. ¿Dónde está ahorita en los debates? ¿Dónde está? Si no hay reforma política, ¿por qué no una reforma administrativa que simplifique trámites?
oficinas que fomenten la apertura de establecimientos mercantiles, no que los retrasen o que generen toda esta colusión que genera la cadena de moches y de peticiones de favores de los delegados para abrir un establecimiento mercantil. 28 días para abrir un negocio en el DF. Hemos perdido más de 6 puntos en nuestra participación del PIB en la ciudad. Somos una capital de la República, como todas, de servicios, básicamente, pero el sector salud y el educativo no se ha potencializado ni se han generado clústeres para que la ciudad tenga dinámicas regionales de desarrollo económico. Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Ezra. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Este jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda también pública del primer trimestre 2015. Días antes, la Secretaría de Hacienda subrayó que la economía nacional ha mostrado un desarrollo positivo con una tendencia de crecimiento balanceado. Allí están datos que aparecen el día de hoy conectados con el resto de lo que sería, pues, parece buen primer trimestre para México. Sin embargo, todavía hay lo que podríamos llamar pues, los obstáculos propios que impiden que el crecimiento de momento, que parece verse bien, ve una industria automotriz, exportaciones, y de repente hay algo que otra vez vuelve a atorar la economía nuestra. Bueno, desde luego la parte en materia de finanzas públicas que más preocupa es la evolución de las exportaciones petroleras. Sin duda alguna, hemos tenido una recuperación desde el bajón tremendo que tuvimos en octubre, en donde estábamos en niveles de exportación del precio del petróleo de 90 a niveles de 38. Ahorita ya estamos con un crecimiento pues, prácticamente del 15% otra vez en materia de precios del petróleo, pero con una caída en el volumen de producción y en el volumen de exportaciones cercano al 16%. Todavía en enero estábamos en -8, febrero -9 y -16 en marzo. Sin duda alguna, ahí hay un golpazo muy fuerte. Esperemos que esta parte se empiece a recuperar después de pues, 2 eventos muy desafortunados en el Golfo de México con el incendio de algún pozo petrolero, pero que sí afectó en el muy corto plazo, pero que tenderá a restituirse en el transcurso del año. En cualquier caso, seguimos con un seguro a niveles de $76 por barril que prácticamente asegura los ingresos en términos del precio. No de la producción. No del volumen. Nadie te asegura, pues ahora sí que por los errores que tú mismo puedas cometer. En ese contexto, evolucionan bien el resto de los indicadores en materia de finanzas públicas. Yo te diría, sí vamos a tener un problema de finanzas públicas si las cosas siguen así en los próximos 3 años, hacia el final de este sexenio. Pero a final de cuentas sigue bajo control. Se dispara un poquito el déficit respecto al de otros años, pero nada que nos tenga que preocupar en materia de impacto del gasto del sector público. Sí va a ser profundamente necesario un ejercicio en términos de gasto base cero para el 2016, no cabe la menor duda, y ajustarlo a los ingresos que efectivamente pueda tener esta administración y el gobierno federal en su conjunto. La producción de petróleo en los primeros días de abril, hasta el 26 de abril, que es el último día que tenemos reportado, está abajito de 2.200.000 barriles diarios, que es una cantidad muy pequeña, ¿no? Comparado con los 2,5 millones que se habían anunciado anteriormente, y luego que 2.300.000 y ahora ya estamos en 2.200.000. Efectivamente, ahorita el incendio de Abcatún redujo la producción durante 1 semana y media, y eso es parte de esta caída, pero aún con el nivel normal, entre comillas, que va a recuperarse pronto, pues 2.250.000 para los siguientes meses y probablemente 2.200.000 efectivamente para el cierre de año. Cantarell sigue cayendo de una manera bastante importante, entonces hay poco petróleo, se vende barato. Pemex, según nos informa Hacienda, pierde 100,000 millones de pesos comparativamente contra el mismo trimestre, primer trimestre del año anterior. Hay una mejora significativa en recaudación, ahí es donde
donde se empareja Hacienda en impuestos sobre la renta. Hay una recaudación muy grande en este primer trimestre, que tienen que ver con algunos cambios de reforma fiscal que, por ejemplo, redujeron los espacios de consolidación fiscal, obligaron a pagar más. Parte de esto es nada más de un solo golpe, o sea, ocurre ahorita, ya no vuelve a ocurrir, pero sí hay un incremento en recaudación. No alcanza a compensar la caída del petróleo, sobre todo en los siguientes meses y años, pero pues de algo sirve. Entonces, pues hay algunas noticias buenas y malas en todo. Y habrá que ver también el día de hoy, pues ya fue el último día para pagar impuestos en términos de declaraciones anuales, que también físicas, de personas físicas, morales ya lo hicieron, personas físicas, y habrá que ver hasta dónde tiene el impacto de esta reforma fiscal, que recordemos, pues muchos ahora sí que patearon el bote hasta el final del periodo y ahora tendrán que pagar. Vamos a ver hasta dónde, tanto personas morales como físicas. En la parte de empresas ya está. Este es el resultado que sale hoy y efectivamente hay un incremento significativo. En personas físicas, pues hasta dentro de un mes sabremos. Sí. Ahora, independientemente de lo que pasa en materia de finanzas públicas, sí hay un crecimiento, yo te diría, importante en términos de la demanda agregada privada del país. ¿Eso es qué? Consumo. Consumo y inversión, básicamente. La inversión, a las cifras que tenemos disponibles a enero, venía creciendo la inversión total al 7%, pero si la inversión pública está cayendo al 8%, eso quiere decir que la inversión privada está creciendo más allá del 10% en términos anuales. Hay una dicotomía ahí terrible en términos de lo que se está observando efectivamente en términos de inversión, porque las cifras van bien y van creciendo, y el sentimiento empresarial, que nos está diciendo consistentemente hasta el mes de abril que no es el momento adecuado para invertir. Y es este viejo adagio, ¿cómo te está yendo, compadre? Pues bien, pero no le digas a nadie, oye, ¿vas a invertir? Pues no, pero por detrás están invirtiendo y están creciendo de manera muy importante. El consumo privado también está creciendo a tasas muy aceleradas. En el sector formal, especialmente tiendas departamentales de autoservicio, llevan una dinámica muy buena. Lo que no está jalando tan bien como estuvo jalando al cierre del 2014 es el crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un crecimiento prácticamente nulo en el primer trimestre del año, ya con Otra cifras... vez el clima, ¿no? Otra vez. No solamente el clima, el tipo de cambio de Estados Unidos se ha revaluado y se ha hecho menos competitivo frente al mundo entero. Y en ese contexto, pues no ayuda mucho que Estados Unidos crezca poquito para nuestras exportaciones. Pero año a año el propio, digamos, es una medición que no se hace en Estados Unidos o no es significativa, pero tienes un crecimiento de una economía norteamericana en un año del 3%, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, aunque bueno, pues tiene obviamente sus bajones, pero estás hablando ahora sí de un escenario para México a nivel internacional que no había tenido hace mucho tiempo. Sí, aunque efectivamente el primer trimestre de este año la economía de Estados Unidos no crece mucho, en el crecimiento anual, ya que igual pasó el año pasado, el primer trimestre fue muy malo, pero el segundo fue extraordinario, se recuperó en ese periodo y el crecimiento anual es interesante. Y esto lo que hace es permitirnos un crecimiento muy distinto en entidades federativas. Los que están orientados al sector externo están creciendo de manera espectacular, o sea, literalmente es espectacular. Hoy también salieron los datos de la actividad económica del último trimestre del año pasado en los estados y, por ejemplo, Aguascalientes y Querétaro están creciendo al 14%. Ni China en sus mejores momentos. Al doble de China. China ahorita, pero en sus épocas. El tercer estado en crecimiento es Nayarit, que está arriba de 11% por turismo. Ha estado teniendo un gran crecimiento el turismo en la zona cercana a Vallarta, pero ya en Nayarit. Y al mismo tiempo, los que están cayendo más son Baja California Sur, que también es turismo, pero tienen el problema de que el ciclón los dejó totalmente fuera. No han podido recuperarse bien y me imagino que parte de los que iban allá se fueron a Nayarit y por eso el cambio. Y los otros dos estados que están hundiéndose, cayendo al ritmo de 7%, son los petroleros, precisamente por lo que ya comentábamos, menos producción y más barata. Tabasco y Campeche están pues en una caída libre. Ahora, esta parte regional, sin duda alguna, refleja lo que pasa a nivel sectorial. El cordón automotriz está jalando a todo dar, desde Aguascalientes hasta Puebla, junto con los estados de Querétaro y Guanajuato. El cordón que lleva toda la parte de maquinaria pesada sigue trabajando a un ritmo importante, pero si uno toma toda la economía en su conjunto, 35% del sector manufacturero, abocado fundamentalmente al sector exportador,
viene acompañado también por un crecimiento del sector servicios que hemos soslayado hasta ahorita. Sí hay un crecimiento importante del sector servicios al arranque de este 2015, en el primer bimestre, con un crecimiento cercano al 6%, realmente impresionante. Desbalanceado, reconozco lo que está diciendo Macario, hay una región en donde esta dinámica de vincular sectores a regiones, pues no hay nada que vincular. Desafortunadamente, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues es difícil encontrar una vocación productiva exportadora, ni en turismo, porque Acapulco y Ixtapa desafortunadamente también han tenido pésimos comportamientos, y en la parte de servicios, mal, en la parte agrícola, mal, y en la parte de manufacturas, peor, inexistente. Pues eso te desbalancea totalmente. Sí, los servicios representan en México prácticamente 75% de la economía, entonces si eso se mueve, todo se mueve. Entonces, aunque hemos tenido grandes crecimientos de manufacturas, pues no se notan en el cálculo total, y como bien dice Ernesto, pues hay movimiento en la parte de servicios, pero ahí también tenemos un desbalance al interior de los servicios. Lo que se mueve con rapidez es el comercio, y van siguiendo a las manufacturas los servicios inmobiliarios y los financieros. Y transporte. Y comunicaciones y transportes, claramente. La parte que no se mueve y que es la más grande de los servicios es educación y salud. Esos son los sectores grandotototes y no se mueven. Como las tortugas, pero caguamas. Esos se financian con impuestos, son la mayor parte de educación y salud los paga el gobierno, recauda poco, gasta poco y entonces está estancado. Entonces, eso también explica por qué, como comentábamos en el bloque anterior, la Ciudad de México sufre, ¿no? Educación y salud son muy grandes aquí, sí, pero eso no crece porque depende fundamentalmente del gobierno. Entonces, se me ocurrió hacer el cálculo de cómo se han movido las entidades federativas, no el último año ni los últimos 10 años, sino comparado con antes de la apertura, antes del 85. Y a la hora que ve uno el comportamiento del país, es muy notorio que tenemos 3 zonas que crecen. Una zona que arranca en el centro del país, digamos Querétaro, Guanajuato, y se va todo el noreste hasta Coahuila y Nuevo León, la península de Baja California y la península de Yucatán, y eso es todo. Todo el resto del país se ha ido achicando con respecto a cómo era antes de 1985. Era una zona orientada al consumo interno, el consumo interno ha crecido menos que el externo, y entonces se han ido achicando paulatinamente. Esto, por supuesto, tiene, pues, digamos, consecuencias inmediatas en función de lo que puede pasar en el país durante este año a partir, digamos, de más allá del proceso electoral, de lo que estaríamos percibiendo como un proyecto de aquí al final del sexenio que, de alguna manera, con reformas ya establecidas, pudiese echar para atrás esto, ¿no? O sea, pudiese de alguna manera darle a la economía mexicana este crecimiento que le falta para llegar a 3, aunque sea, ¿no? No, de 3 a 5. Ese es el punto, porque en 3 ya estamos. Y en 5 es muy fácil de lograr, por ejemplo, en el norte del país, noreste. Pero la mayor parte de las opiniones de que esto no está funcionando, pues no vienen de ahí, vienen del DF, donde la gente efectivamente no ve crecimiento. Y ahí estás atorado en medio de todo esto. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted 2 temas políticos interesantes: reforma política del Distrito Federal y el día de ayer debates de los distintos candidatos a gobernador en algunas entidades de la República. Esto es Dinero y Poder. La reforma política del Distrito Federal fue detenida en la Cámara de Diputados. Las bancadas de PRI, PAN y Nueva Alianza pospusieron su discusión para un posible periodo extraordinario o para la próxima legislatura, que arrancará por ahí de septiembre. ¿Quién sabe qué van a hacer ahí? Lo cierto es que, bueno, los senadores le metieron la velocidad, llegaron a los consensos, los aplausos. Lo que pasa es que, pues yo entiendo a los diputados, le metan mano o no, porque digan que si las delegaciones convertidas en alcaldías hay que darles un marco jurídico. Lo cierto es que lo que les estaban diciendo es: mira, lo aprobé al 5 para las 12. Te quedan 5 minutos, por favor pasa, ponle el sello y regrésemela. Y le dijeron: no, así no se puede. Y entonces, de por sí había divisiones internas. El panismo en la Cámara de Senadores votó bastante dividido en función de hasta dónde se podía llegar, en una discusión que creo que es muy seria con respecto a qué grado de autonomía tienen que tener estas nuevas alcaldías. Que a mí me da pánico ver a jefes delegacionales convertidos en alcaldes como una mezcla entre un presidente municipal y un gobernador, y a ver
¿quién le hace caso al jefe de gobierno? Los otros dicen, no, es que el problema es que aquí estamos ante un modelo totalmente centralizado que no funciona. Yo no creo que sea tan grave eso, ¿no? La gran diferencia entre el Distrito Federal y una entidad normal es que hay dos áreas en donde no se tiene, digamos, soberanía. Una es las finanzas públicas y la otra es la seguridad. En finanzas públicas, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal no puede definir su tamaño de deuda, se lo tiene que aprobar la Federación. Y en materia de seguridad, el presidente es el que tiene el control de las fuerzas públicas en la ciudad. Modificar eso es precisamente la parte más riesgosa, en mi opinión, porque el Distrito Federal es la única entidad en este país que tiene recursos propios, precisamente porque las delegaciones no son municipios, entonces el predial y el agua, que son los dos grandes flujos de dinero que hay a nivel regional en México, los recauda la autoridad central, el gobierno del Distrito Federal, y eso le permite recaudar una cantidad muy importante. Si uno descentralizara eso, pues se metería en muchos problemas. Eso lo entienden los políticos y dicen, no lo vamos a descentralizar. Bueno, si no lo vas a descentralizar, ¿para qué haces constitución? Lo mismo en materia de seguridad, están haciendo en su constitución o en su propuesta que el presidente sigue teniendo el mando de la fuerza pública en el DF, pero no puede remover al secretario de Seguridad Pública. Pues eso es una vacilada, man. ¿Para qué hacen eso? Yo francamente no veo qué tiene de utilidad. La discusión en realidad por la cual se suspendió la aprobación es porque van a hacer un congreso constituyente y ahí metieron personas que no van a ser electas, sino designadas por los gobiernos del DF y federal, y ahí empezó el drama. Pues es para tratar de parar cualquier burrada que vayan a hacer ahí. Pues de momento lo que pararon fue la aprobación. Ahora, lo que es verdaderamente kafkiano es ver cómo se desarrolló la discusión en el Senado. Prácticamente todos los que participaron, y participaron muchísimo, dijeron, esto es un engendro, pero voy a votar a favor. Porque es un avance. Pues, es un avance. avance. Pues sí, pero ese discurso ya no lo sabemos. O sea, todo lo que se ha votado recientemente en este país es un avance, sí, pero pues no vas a aprobar algo que es verdaderamente terrible y que no nos va a hacer ni mejores ciudadanos, ni ciudadanos de primera, ni ciudadanos de tercera. Nada más necesitan mejorar un poco administrativamente las cosas. Yo no me siento, siendo capitalino, un ciudadano de segunda respecto a los ciudadanos de cualquier otra entidad federativa. Y no me voy a sentir de primera si me ponen una constitución o no. Lo que quiero es que funcionen bien las cosas. Y esto te garantizo que no va a hacer que las cosas funcionen mejor. Independientemente de qué acuerdos haya habido al interior del Senado para que lo aprobaran, porque todo el mundo dijo, es una porquería, pero de todas maneras lo vamos a votar. Porque era un compromiso establecido entre el gobierno federal y el gobierno capitalino. Pero es muy poca responsabilidad. Y bueno, afortunadamente la Cámara de Diputados dijo, no le voy a poner el sello y se los voy a regresar. Que se discuta y que se discuta bien, que se discuta a fondo. Y bueno, esto de poner diputados de primera y diputados de segunda, diputados que pueden hacer una asamblea constituyentes y diputados que no, pues, o sea, ¿quién les da derecho a decir quiénes sí y quiénes no? Sin duda alguna tiene que haber una discusión muy profunda por gente que sepa verdaderamente de derecho constitucional, como se ha hecho en otros países también. Lo cierto es que el problema de la ciudad tiene que ver, por un lado, con la capacidad o el centralismo que pueda tener el jefe de gobierno, enorme fuerza, pero estructuras delegacionales que no responden a una lógica de ciudad, delegaciones que son fundamentalmente mecanismos de extorsión, mecanismos de burocratismo. Y que deberían de ser brazos administrativos del propio jefe de gobierno y que no funcionan como tal y que estás al acecho de un montón de burócratas que te roban hasta los calcetines sin quitarte los zapatos. Y creo que eso es importante entender a partir de lo que tendrían que ser mecanismos de supervisión y de agilización de trámites, que es finalmente, pues, lo más importante, porque eso es lo que además les hace a estas delegaciones o alcaldías reducir su poder político. Hay que recordar que gran parte de la relación entre ciudadano y la delegación está en función de si te recojo la basura o no, claro, de si te doy el permiso o no, de si te brindo el servicio y te resuelvo tu problema o te tapo tu bache. Simple y sencillamente, ¿no? El origen de la idea de reforma política del DF viene de antes de 97, cuando efectivamente los ciudadanos del DF eran de segunda, o éramos de segunda, porque no podíamos elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes. Había una gran cantidad de cosas que no se podían hacer. Lo que ocurrió desde entonces es que ha ido mejorando significativamente. Sí hay una diferencia entre tener constitución y no tenerla, y es que no puede uno ejercer el derecho de amparo sobre
sobre ciertos temas muy específicos en materia política, que yo francamente creo que son muy poco importantes. Sí es muy importante el derecho a votar y el poder tener alguna manera de controlar a la autoridad, pero el tema ya último de ampararse con ciertas cosas me hace extremo y no creo que valga la pena. Pero esa es la razón de la discusión. Sí, entonces aquí creo que lo que es importante es diferenciar los temas. Todo lo que han estado comentando ahorita en materia administrativa no es asunto constitucional, pero lo que se entiende es que esos asuntos son mucho más importantes en la vida diaria del Distrito Federal que estarle dando a todos esta circunstancia de tener constitución, que francamente no es un asunto tan urgente. Eso es probablemente lo que deberían entender los gobernantes, pero ellos están emboletados en su fíjate un aspecto fundamental. En la propuesta que se envía a la Cámara de Diputados no hay una sola mención a la zona metropolitana. ¿Cómo vas a hacer una cosa? Es como el avestruz, te escondes y dices el DF existe aislado de Pones nosotros. las fronteras a los lados. Sí, de 12 millones que viven y que vienen diariamente. No se puede. O sea, es una metrópoli y debe de contemplar cuando menos los aspectos de transporte, de movilidad. ¿Dónde van a tirar las basuras? Las delegaciones autónomas, los nuevos presidentes municipales, ¿en su propia delegación? No. O sea, tiene que haber un sentido muy diferente del que se plantea ahí. Y en medio de esto se da este incidente el día de ayer a un ex jefe de gobierno capitalino, como Marcelo Ebrard, que se le había lanzado primero por el PRD y le dijeron, no, vas para afuera, porque el PRD no lo quería dentro, se fue a Movimiento Ciudadano, y de repente el día de ayer, pues en una acción bastante osada, diría yo, terminan quitándole directamente su derecho a participar. Dicen que participó en 2 procesos simultáneos, la discusión de si es simultáneo o no, finalmente 4 votos contra 1 en tribunal del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral, y me queda a mí muy claro que esto tiene que ver con toda una confrontación de orden política en la ciudad, con el tema Línea 12, con el tema confrontación con Miguel Ángel Mancera, con el tema de choque entre Marcelo Ebrard y el gobierno federal, en donde pues le aplicaron la ley de manera tal que aquello que Marcelo pudo hacer o pudo afectar o pudo ser responsable en el tema Línea 12, se lo cobraron con esta candidatura. No quiero decir que el tribunal simple y sencillamente recibió órdenes, pero queda claro que había un interés manifiesto de sacar a un Marcelo Ebrard que decidió pelearse con todos y bueno, pues la tuvo que pagar, ¿no? A ver, hubo un cambio en la ley, en la reforma política, que se hizo precisamente para evitar que hubiera personas que trataran de conseguir la candidatura en un partido y si no la conseguían se fueran a otro. Esa es la reforma que se hizo, esa es la ley que le aplican. ¿Es simultáneo el proceso o no? En mi opinión sí, déjame explicar por qué. Se traslapan en días los procesos, pero además el término simultáneo tiene que ser interpretado en términos de lo que consideran los jueces. Es simultáneo porque está ocurriendo sobre la misma campaña electoral y porque del momento que le dicen que no al señor en un partido, en menos de 24 horas está en el otro y con candidatura. Cualquiera que medio entiende la política sabe que eso no pasa en 24 horas. Esto significa que mientras estaba negociando en el PRD estaba abriendo puertas. Es la interpretación de los jueces, sí. Es una interpretación perfectamente válida y es una ley que pusieron los mismos partidos. Ahora, ¿por qué se le aplica la ley a este señor? Porque nosotros seguimos los dictados de don Benito Juárez. A los enemigos justicia, a los amigos justicia y gracia. Dejó de ser amigo, pues se le aplicó la ley a secas y la ley a secas es dura. Como es dura, así es. Dura, y más cuando se trata de Marcelo, pero bueno, pues así es como se le aplicaron. Lo cierto es que donde lo pescan más fuertemente es el hecho de que Movimiento Ciudadano ya había cerrado. Esa es una parte, digamos, todavía más complicada. Ya había cerrado su proceso de selección de candidatos y un día después de que lo cierra, incorpora a Marcelo y ahí es donde creo que no. Ahí siempre hay una cancha, porque la verdad es que los partidos se reservan ciertas candidaturas que no estaba otorgada, no es que hayan desplazado a alguien, era de las que le quedaban ahí para decir que entre Marcelo. Pero vamos, el punto fundamental es esa distinción muy sutil, si es simultánea o es sucesiva. Y pues evidentemente bajo la interpretación del tribunal es efectivamente simultánea.
La duda de fondo, porque Marcelo así lo ha declarado, es si se va a ir a una instancia superior, No, porque ya es no hay inapelable. la Corte, la Suprema Corte que va a ir no tiene jurisdicción sobre temas electorales. Entonces, así que no hay es por dónde caso hacer. cerrado. Antes de que se nos termine el tiempo, el día de ayer varios debates importantes que se dieron en distintos estados de la República, donde hay elecciones para gobernador, y uno puede terminar finalmente concluyendo que pues, pudieron decir por primera vez los candidatos lo que no pueden decir en los spots, porque pues el nivel de censura que se está manejando por parte del propio Instituto Nacional ha llegado ya a niveles verdaderamente terribles en donde tú no le puedes decir a nadie porque ya te lo mocharon. Mismo caso, se aplica la ley. Así, es eso una lo que ley hicieron. mala, se aplica Así la ley exactita y no te permite hacer nada. Entonces, bueno, pues ¿qué quieren? Si no les gusta el esto, hagan interesante otra fue el de ley. Monterrey, ¿no? El que se dio allá para la candidatura de también Nuevo León. Guerrero tuviste. Guerrero, Michoacán, sí. Guerrero, Fuertes, Michoacán, ¿no? Monterrey, están Sí, fuertes. sí. Y ahí por primera vez escuchaste una confrontación que la ley hoy simplemente no te lo permite. No te lo permite. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted temas de orden económico a nivel internacional que siguen moviendo al mundo. Esto es Dinero y Poder. La economía internacional enfrenta dos puntos críticos. Por un lado, Grecia, ya nuestra historia conocida, que si no logra el tercer rescate podría entrar en bancarrota después de junio. Por el otro, la crisis fiscal de Japón, que podría tener un mayor impacto en los próximos años que la propia de Grecia. La calificadora Fitch Ratings le reduce la calificación de Japón en un escalón. Esta revisión se da después de que, bueno, pues finalmente el gobierno no puede adoptar medidas de austeridad para tratar de alguna manera de compensar sus problemas fiscales. Con Grecia ya chole. O sea, la verdad. Pues ya chole, pero no terminas por resolverlo. Yo creo que ya los propios miembros de la Unión Europea y todos los analistas financieros dicen, si se sale Grecia de la Unión Europea no va a pasar absolutamente nada. No es lo mismo que salga Grecia a que salga España o todos los países que sí han hecho una tarea de ajuste en los últimos 5 años. Grecia no. Grecia se niega a hacer esos ajustes que tiene, pues, que le piden para poder hacer una tercera renegociación, y lo único que le dicen es, maestro, haz lo que todo mundo ha hecho durante los últimos 5 años. La perspectiva de crecimiento del resto de los países es bastante mejor de lo que puede tener Grecia en estos momentos, porque sí hicieron una tarea de ajuste, mediana, regular, mala, pero alguna tarea de ajuste. Grecia, a final de cuentas, no tiene el peso relativo que tienen las otras economías, es la economía más chiquita y, bueno, si se compadecen los miembros de la Unión Europea lo pueden seguir manteniendo y si no, no va a pasar absolutamente nada. Van a sufrir terriblemente, eso no cabe la menor. Y a eso hay que añadirle otra vez modelos de fuga de capital que no pueden controlar, que simplemente ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre la troika famosa y el propio gobierno griego, tienes el euro, la gente ve que hay problemas, toma su dinero de ese banco, lo saca de Grecia y se lo lleva a cualquier otro país de la Unión Europea sin ningún problema y empiezas a tener problemas de liquidez e incluso de viabilidad para la estructura. No les alcanza ni para pagar los salarios de los burócratas. No, ya tuvieron, digamos, que jalar, digamos, una buena parte de lo que serían estos recursos excedentes que tienen en algún lado para intentar pagar lo que serían pensiones del mes de mayo, ¿no? Sí, tiene que pagar el próximo mes, de hecho dentro de una semana y media creo, 200 millones de euros para continuar en el proceso. Hay la duda de si lo va a poder hacer. Grecia cometió un error gravísimo con la elección de los señores de Syriza, o los señores de Syriza cometieron el error. Leía yo hoy el artículo de un ex secretario de Finanzas de Alemania al respecto y decía, cuando llega Syriza al poder había la oportunidad de negociar algo, incluso los europeos, Alemania tenía una idea de cómo tratar de ayudarlos para, sobre todo las personas de más bajos ingresos en Grecia. Pero los señores de Syriza venían muy sacarle punta porque y empezaron a insultar a los mismos a los que les tenían que pedir prestado, que no es una muy buena estrategia, ¿no? Eso de golpear al que le vas a pedir, pues es difícil que funcione. Patear el pesebre. Y no solo eso, sino que empezaron a hacer una estrategia de política internacional con las patas. Por un lado empezaron a hablar con Putin
y eso dejaron que se supiera. Y por otro, empezaron a hablar con los primeros ministros o jefes de gobierno de distintos países, especialmente España, Italia y Francia, para ver si podían aislar a Alemania, cosa que es imposible. Entonces lo que hicieron fue ahorcarse ellos solitos. La situación llegó a ser tan grave que la semana pasada quitaron al señor Varoufakis, el responsable de Hacienda en Grecia, de las negociaciones. ¿Por qué? Porque nadie lo aguanta. Ahí está saliendo ahorita justo en la pantalla el señor, es el que acaban de correr de las negociaciones porque es imposible hablar con él, así no se puede hacer nada. Entonces, pues Grecia ha ido construyendo esto, la gente en Grecia votó por Syriza porque estaban hartos de la izquierda y derecha que no entendían qué era, y ahora es una buena muestra de que cuando uno se sale de los malos, entra a los peores, y este es el caso. Ahora, Japón sí es un verdadero problema y es un polvorín para adelante. Grecia es la economía 72 del mundo. No pasa nada. Japón es la tercera y tiene un peso relativo todavía muy importante. Que el gobierno de Japón entre en un problema serio de finanzas públicas tiene implicaciones muy fuertes, primero para Asia y para todos los países que comercian con Japón y que dependen de su dinámica de crecimiento. Así como nosotros dependemos en una muy buena parte de lo que crezca Estados Unidos, la región asiática, Corea, etcétera, dependen fundamentalmente del crecimiento que pueda observar Japón. Sí es muy preocupante que no puedan hacer un ajuste fiscal en estos momentos, ni por el lado de la parte impositiva. Llevan 2 años tratando de aumentar la tasa impositiva y simplemente no han podido hacerlo. Es un problema muy grave y este proceso de recesión en el que ya están metidos, porque ya llevan 2 trimestres consecutivos con tasa de crecimiento negativa de su Producto Interno Bruto, va a ser muy difícil de salir. Acuérdate del periodo de deflación con recesión que tuvieron, que fue muy prolongado en Japón. Y no hay manera de hacerle a la tradicional, de bájale más la tasa de interés, porque esos cuates les bajas la tasa de interés, está en cero y la pones negativa y de todas maneras van a hacer lo mismo, son extraordinariamente frugales, no gastan los japoneses y no hay manera de echar a andar este aparato más que inviertan hacia el exterior. Y lo que se pueda derivar de eso para el resto de los países del mundo y para los propios japoneses. Japón es una circunstancia rara. El gobierno de Japón tiene una deuda equivalente a 3 veces su Producto Interno Bruto. La inmensa mayoría es una deuda consigo mismo, es decir, con el mismo pueblo japonés, que tiene que ver con una cosa que aquí hemos comentado mucho y nadie hace caso, las pensiones. El sistema de pensiones a través de los mecanismos de ahorro extraños de Japón, que eran a través del correo, se han convertido en una deuda impagable. Para poder financiar esa deuda y poder pagar las pensiones es que necesitan cobrar más impuestos. Pero quien debería pagar los impuestos son los jóvenes japoneses. Y los jóvenes japoneses dicen, mira, yo no pago nada. Esto es problema de los viejitos, que los viejitos ya no coman. Y esto lo que ha significado es un cambio político bien importante, que es, creo yo, una señal del cambio político del siglo XXI. La disputa no es izquierda-derecha, la disputa es jóvenes contra viejos. Quien lo supo leer muy bien es Shinzo Abe, el que hoy es primer ministro, que precisamente por eso regresó, prácticamente estaba excluido de la política, regresó, ha ganado 2 elecciones, finge que va a subir impuestos, pero no lo va a subir porque si lo sube lo corren. Es decir, él llegó al poder ofreciéndole a los jóvenes que no iba a haber más impuestos. Todos están en esta circunstancia. Japón es el país más viejo del mundo, la edad mediana, es decir, donde se parte la población en 2 es de 47 años. No es que sean tan frugales todos, los jóvenes no lo son, pero son muy poquitos jóvenes. Por eso Japón tuvo que salirse a invertir en China y otras partes para poder porque su tasa de natalidad es muy baja, además. Es negativa. De hecho, están perdiendo población. Junto con Rusia, Alemania, Italia son los países que más población pierden. Y es un país bien agreste para poderse ir de migrante. A ver, no, de hecho, a ellos no les gustan los migrantes. Es otro problema cultural. Y el otro tema, antes que nos termine el tiempo, es el de la Reserva Federal, que el día de ayer finalmente dice, pues nos seguimos en cero los datos de la economía norteamericana. No creció el primer trimestre, como decía Ernesto. No creció, decía Ernesto. Y bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Hay quien dice, ¿qué tal si subimos las tasas por ahí de septiembre? Y hay quien que le dice, no, ¿qué tal si diciembre? Y pateamos el bote más adelante, a ver hasta dónde aguanta. Hoy salen cifras buenas de la economía norteamericana en términos de peticiones de subsidio por desempleo, pero pues otra vez tenemos ese interrogante. Desde el 2006 ya vamos para 9 años y todo el mundo dice, bueno, pues a ver cuándo suben las tasas, ¿no? La evolución de la capacidad utilizada, que era una cosa que le preocupaba muchísimo a la Reserva Federal porque estaba tocando el 80% y eso significa presiones inflacionarias, ya bajó, está en 76%.
precisamente por este primer trimestre que tuvieron bastante malo, y eso le da cancha a la Reserva Federal para pelotear la decisión hacia adelante. El consumo también bajó en términos de su dinámica, venía creciendo a tasas del 4%, igual que el ingreso familiar, ahora está creciendo al 2%. Les da una cancha también para pelotearlo septiembre o hasta diciembre. Y yo te diría, el otro aspecto fundamental es el inicio de casas y la compra de bienes duraderos en los Estados Unidos, que tampoco están jalando a la dinámica con la que cerró el 2014 y era lo que verdaderamente le preocupaba. Ya tuvimos un primer trimestre en donde los precios del petróleo y de las gasolinas en los Estados Unidos empezaron a recuperar y todavía tienen impacto inflacionario cercano a 0. La Reserva Federal en todos esos indicadores puede pelotearlo sin problema hacia adelante, pero hay ciertos aspectos muy delicados hacia el futuro que tiene que cuidar. Con tasas de interés tan bajas, los bancos están desesperados por dar crédito y le pueden empezar a dar crédito a gente que no necesariamente lo puede pagar. Y cuando suban las tasas de interés, otra vez, otra bronca. Otra vez, otra bronca. Lo interesante aquí es por qué queremos que la suban, ¿no? Es decir, la tasa de interés elevada, ¿por qué la querríamos? Esto, todo el mundo quiere que la suban, pero no entiendo por qué. Sí. Es como pensar que lo normal son las tasas de interés altas. Esto a lo mejor fue normal en un cierto periodo reciente, cuando la inflación era elevada, pero si uno voltea a ver la historia económica, desde donde tenemos más o menos datos claros, que es del 1200 para acá, la inflación es normalmente muy pequeña y solamente crece en circunstancias muy complejas como el siglo XVI o el siglo XX. El siglo XX es el siglo de inflación brutal. Y entonces a lo mejor en este siglo nos acostumbramos a ver la tasa de interés alta y otra vez queremos, pero probablemente las economías puedan funcionar perfectamente con tasas de interés muy bajas. Esto lo que significa es que hay mucha gente que está guardando dinero y hay poca gente que quiere usar ese dinero para alguna cosa productiva. El problema es el ahorro. ¿Qué haces con el ahorro? Son tasas de interés en cero, ¿no? Si no se te va a depósitos, se te va a otro lado. ¿Qué otro lado? A bolsas. ¿Y aguas? Aguas, sí. Aguas con las bolsas porque cuando... Interés especulativo enorme. Yo no creo que tengan que preocuparse demasiado. No, bueno, Macario no entra en la bolsa. Ernesto Olvera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche, Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.